Buenas tardes a todas y a todos, a todes. Bienvenidos a Tiempo Libre una vez más. Acá estamos en un programa especial recibiendo a Cristian Castillo, que es docente universitario, es coordinador de la cátedra Karl Marx en universidades como la UBA y la Universidad de La Plata, y además es electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. Junto a Delphi lo vamos a entrevistar al Chipi Castillo. Bienvenido, Chipi. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, compañeros? Muy bien, Chipi, acá muy contentos de recibirte en nuestro programa y contento de que seas nuestro referente diputado nacional. Chipi, para romper un poquito el hielo, contanos, ¿de qué cuadro sos? Yo de Newell's Old Boys de Rosario. Muy bien, ¿cómo le viene yendo a Newell's Old Boys? Mitad de tabla. Buena. Mitad de tabla, ahí estamos. Promete más de lo que termina concretando el equipo del gringo Heinze. Bueno, sin embargo, lo seguimos acompañando a Newell's ahí al pie del cañón. Obvio, siempre ahí, Yo te entiendo ahí, porque soy bohemio y bueno, viste, Atlanta siempre pierde, pero ahí estamos al pie del cañón bancándolo. No, ahí estamos bancando. Pero parece que, viste, va a arrancar algo más y se cae, no llegamos. Bueno, yo que soy de Boquita, este es el 7º programa y estamos por ganar la 7ª copa, así que yo elijo creer. Bueno, vamos Boca. Igual es fácil ser de la mayoría, ¿eh? Perdón, hay que bancársela siendo la minoría, mirá, ya somos la minoría militando a contracorriente, así que bastante nos la bancamos. Y bueno, nos estaban recomendando ahí una data de fútbol y política. Sí, tuvimos una conversación por Zoom, un programa que hace Ángel Capa, el reconocido director técnico de varios equipos, que ahora está viviendo en Madrid, que ha apoyado al Frente de Izquierda él, y junto con Mauro Navas, que fue jugador de fútbol y hoy entrena inferiores de Boca, y Fernando Signorini, que fue el profesor físico de Maradona, lo recordarán algunos de los documentales que aparece y ficciones sobre Diego Maradona. Él fue el que le dio a leer al Che Guevara a Maradona. Hicimos una conversación que me invitaron a hacer sobre fútbol y política, así que después la buscan en YouTube y está ahí, la hicimos. Estábamos en la campaña electoral un ratito que me pidieron y sale una linda charla. Qué bueno. Bueno, la vamos a estar buscando y la vamos a compartir por La Izquierda Diario. Interesante, ¿eh? Búsquenla, Bueno, Chipi, vos militás hacia una banda, años y años de militancia. ¿Cuál fue? No me recuerdo. ¿Cuál fue tu motor para empezar a militar? El colegio secundario, finales de la dictadura militar, empezaba un activismo juvenil y bueno, ahí me empecé a interesar por política, un poco del colegio, un poco los recitales y donde íbamos. Yo iba mucho a ver recitales de rock en aquel entonces y eran lugares de politización, te repartían un volante, veías, y así que me empecé a interesar y bueno, con compañeros que tenían las mismas inquietudes, empezamos a discutir. Un compañero de un año más grande que yo era del PST, la juventud del PST, un poquito antes que se funda el MAS, y bueno, yo me decía socialista y empecé a discutir y bueno, y fui como contacto mucho tiempo hasta que después empecé la militancia permanente ya un poquito después de las elecciones del 83, pero antes iba todo, era como un acompañante permanente de las actividades del partido y bueno, y empecé mi militancia en el colegio secundario, en el Colegio Nacional número 4 Nicolás Avellaneda, que era acá en Palermo, cuando todavía no existía ni Palermo, Soho, ni Hollywood, ni nada, era un barrio más bien de casas bajas y familias tradicionales. Un Palermo menos comercial, digamos. Sí, eso es de los 90, ¿viste? Claro. Que se transformó en eso. Y bueno, y el colegio mío era muy politizado y enseguida había de todas las tendencias. Armamos el centro de estudiantes, y yo era uno de los referentes del centro de estudiantes, dirigía la Comisión de Derechos Humanos, y bueno, ya militando en la Juventud Socialista del MAS, así que ahí en el colegio se sumaron muchos compañeros, que teníamos un grupo de bastantes pibes y pibas, dentro de un colegio donde también estaba la Juventud Intransigente, la Federación Juvenil Comunista, que tenía mucha militancia en el colegio, la Juventud Peronista, la Franja Morada, la UJC del PO, o sea, había de todo. Y mucho rock. Yo era de un grupo de pibes que ya desde los 13 años íbamos a ver recitales y bueno, era ir de jueves a lunes a ver algún recital, claro, juntarnos. ¿Qué veían?
de todo lo que había. Lo que pasa es que en ese momento era música comercial y no comercial. Era comercial también, pero era como una subcultura que se decía así, que iba desde, desde todo rock nacional, cualquier cosa que había, hasta música popular latinoamericana, hasta heavy metal. O sea, era una cosa rara porque después eso se dividió en muchas más tribus. Claro. En ese momento vos ibas a ver a todo, ibas a ver a Papo, ibas a ver a Pedro y Pablo. Eran como festivales, digamos, claro. No, desde festivales a recitales, Claro, pero festivales había muchos. Hubo uno que me acuerdo en cancha de estudiantes de Caseros, que se llamaba Rock del Sol a la Luna. Ahí tocó Sumo con la baterista inglesa antes de la Guerra de Malvinas, Qué lindo un poquito ver antes. Pero tocaban grupos de heavy metal y Sumo y otros, y bueno. Hay algunos de los que vi, tienen documentales, ponele uno que fue la primavera del 81, que se llamaba Prima Rock, si lo googlean también lo van a encontrar en YouTube, que ese fue un festival también de 2 días, que bueno, fui con un compañero de colegio, fuimos los 2 días, se hizo en Ezeiza, y también tocaba, bueno, Spinetta Jade, un grupo que yo seguía mucho, se llamaban Los Dulces 16, tocó Virus, tocó Miguel Cantilo con Punch y después con Pedro y Pablo, bueno, un montón de grupos, así como eran los festivales, ¿no? Qué lindo vivir todas esas bandas, ¿no? Y poder verlas y escucharlas. Chipi, agarré así al hilo los derechos humanos, o sea que los derechos humanos fueron parte, digamos, de las ideas, de las cosas que te movilizaron, que te interpelaron, bueno, ¿no? era yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos del colegio y entonces había como reuniones que se hacían de todos los centros de estudiantes, las comisiones de derechos humanos, en algunos organismos. Y entonces en la revista del colegio, me acuerdo, le hicimos una entrevista de Bonafini, fuimos a la Asociación Madre Plaza de Mayo, una revista que se llamaba La Regla, del Centro de Estudiantes del Nacional Avellaneda, que tenía mucho humor esa revista, era muy, muy divertida, tenía compañeros muy, muy ingeniosos. Yo escribí mis primeras notas, ahí hice una biografía del Che. Qué grande. Después sobre las movilizaciones estudiantiles de los centros de estudiantes que había en ese momento, también escribía, yo era como el cronista de esas movilizaciones. Los debates que había entre las corrientes estudiantiles, porque hubo una que hicimos que el PC no fue, entonces lo criticábamos, la juventud del PC, que era muy fuerte en ese momento. Y bueno, y esta entrevista de Eve y otras más que hay en los números de ese primer año que eran muy, muy leídos. Nosotros tuvimos ese primer año el mismo rector que venía de la dictadura, rector del colegio, y lo teníamos muy ahí, que el tipo no podía hacer nada, entonces como conquistamos el colegio ese primer año, ¿no? O sea, pasamos de ir en uniforme, y vos en la dictadura ibas, tenías que ir de uniforme y el pelo corto, y te pasaban un secante de que no tuvieras barba, y el pelo 1 centímetro, cortado acá así. Pero todos los pibes, y si no te ponían media falta, si tenías el pelo más largo. Malísimo control. No, pero era así, en la dictadura era así. No. Pero el último año después fue la vendetta, entonces íbamos todos con los pantalones anotados, rotos, todo pelo largo, todo. Cuando Y florece la salvo rebeldía. ese colegio cuando yo entré era de varones, y después cuando estaba en tercer año entraron chicas a primero. Entonces la primera pelea y lucha fue que las chicas pudiesen ir también vestidas como quieran y no tenían que ir con uniforme. Entonces eso fue una pelea y se conquistó, y entonces cada uno iba vestido como quería. Y pasábamos música en los recreos, habíamos conseguido unos parlantes, entonces pasábamos a todo volumen Led Zeppelin, Pink Floyd, todo rock and roll, estaba buenísimo. Los recreos y bueno, y a la vez mucha politización, pero me acuerdo que nosotros habíamos puesto unos afiches de marcha de derechos humanos y había unos fachos que nos los quemaban. Y nunca supimos bien quiénes eran, si eran preceptores o eran estudiantes de derecha. Pero eso nos pasaba, entonces todos los recreos nosotros agarrábamos en la pared del colegio, colgábamos afiches de los desaparecidos, donde había que los reclamos, las marchas, concientizar al resto de los compañeros, pero teníamos una pelea ahí con un adversario que nunca lo vimos en persona porque no se atrevía a dar la cara. Ustedes piensen que todo el personal que quedaba de preceptores y de directivos del colegio era heredado de los milicos, ¿no? Claro. Hasta que el año siguiente se fue, pero a mí me tocó el último año todavía el rector que venía de la dictadura, que además era un rector que lo habían expulsado los estudiantes en el 73 cuando sube Cámpora. Mirá, vuelve con el golpe de Estado y se vuelve a ir después de un año del gobierno de Alfonsín. Bueno,
para afuera, los rectores fachos. Muy bueno, Chipi, lo que nos contás. Nos enteramos de Tiempo Libre que sos un ex convicto. Un real OG. Un real OG para la audiencia. Ojo, estamos con los verdaderos nosotros. Chipi, contanos cómo fue esa experiencia. ¿Qué pasó? ¿Por qué sos un ex convicto? ¿Dónde fue? Ex convicto me suena fue? fuerte. Expreso político, diría. Mucho. Está bien. Expreso político. No, a ver. ¿Cómo fue eso? Fue en el marco de una gran huelga de estudiantes en México, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el año 1999, que era un momento donde había planes de arancelamiento a las universidades públicas en toda América Latina, hechos por el Banco Mundial. Y ese año hay luchas estudiantiles en nuestro país, en Chile y en México. Todas tenían algún componente común. La de México es la más importante porque la forma de lucha es la huelga estudiantil. Y la Universidad Nacional Autónoma de México con la UBA son las dos universidades con más cantidad de alumnos de América Latina, pero la Universidad Mexicana tiene más extensión porque tiene muchos colegios, es distinto el sistema educativo que el de acá, de los últimos 3 años del secundario, que son preparatorias y CCH, Comité de Ciencias y Humanidades. Entonces se tomaron todos los edificios de esos colegios secundarios, el campus central de la Universidad Nacional, y después tiene como sedes en lo que sería acá los municipios de Gran Buenos Aires, claro. O sea, en el Estado de México. Y también se tomó todo. Entonces estuvo desde abril del 99, que empieza la huelga, hasta febrero del 2000, que es la represión en la cual me encanan, tomadas. No hay clases por la toma de los estudiantes, de la huelga estudiantil, que era contra el intento de arancelamiento y otras demandas. 5 puntos del pliego petitorio de los huelguistas. Entonces, a comienzo del 2000, ya con la huelga bastante larga, yo viajo para llevar la solidaridad y colaborar con compañeros de una agrupación estudiantil que se llama Contracorriente, que estaban ligados a nosotros al PTS y a la LTS, se llamaba entonces el grupo en México. Y bueno, y estoy colaborando con los compañeros. Y el día donde es la represión, estaba funcionando el Consejo General de Huelga, que funcionaba con 5 delegados por establecimiento tomado, y público que iba a ver el activismo, que iba a ver la huelga. Y entonces estamos ahí, y a eso de las 5 o 6 de la mañana, porque era larga las sesiones del CGH, donde se estaba discutiendo cómo seguir organizándose para liberar a unos primeros estudiantes que habían detenido. Bueno, cae una fuerza represiva llamada Policía Federal Preventiva, nos agarran a todos y nos llevan ese día como 1000 presos, de los cuales después de 3 días quedamos 235, 240 que nos llevan a la cárcel, a un lugar muy grande que se llama el Reclusorio Norte, donde hay detenidos sin condena definitiva, y bueno, ahí nos tenían a los presos políticos de la huelga. Nosotros en realidad no tenían ninguna causa para hacernos porque era que estábamos ahí, en realidad, pero nos mantienen presos hasta que con los detenidos. Y hasta que, bueno, una lucha que se hace muy importante acá y con firmas internacionales muy importantes, compañías haciendo huelga de hambre de la juventud del PTS en aquel entonces, de Enclave Roja de sociales y parte del activismo de la facultad, bueno, se hace y nos terminan deportando a 4 argentinos que estábamos ahí. Era también una compañera de Cecilia Feijó, que ya no milita, pero que era docente en sociales, que militaba ahí, también había viajado a militar en México, y bueno, la deportaron conmigo en ese momento, junto con otros 2 compañeros argentinos que eran de una agrupación llamada El Viejo Topo, Cecilia Rossi y Leandro Rodríguez Lupo, y bueno, y ese fue mi paso por la prisión mexicana. Muy bueno, Chipi. Bueno, ahí estamos pudiendo ver la foto en esa experiencia que nos está contando, podría decirse una huelga estudiantil, ¿no? O sea, con toma de instituciones. Una represión. Esa es la vuelta cuando nos deportan y nos reciben acá en Argentina, que hay como 300 compañeros que van a recibirnos ahí a Ezeiza. ¿Qué edad tenías, Chipi? Ahí parezco de 10, pero tenía 32. Chipi, tu mirada dice un montón de cosas en esa foto y me pone la piel de gallina, re zarpado. La verdad que una terrible experiencia de solidaridad internacional, ¿no? Recordemos que, digamos, las fronteras por lo general son algo que están bastante impuestos por los gobiernos de turno y que en definitiva de los estudiantes y los trabajadores a nivel mundial tenemos los mismos problemas, estamos sometidos a la misma explotación, opresión, a los mismos planes de ajuste y a los mismos modos en los que los estados le pegan a los estudiantes y
no muy quieren clave. garantizar, ¿no? Muy clave tener compañeros así, ¿no? Que están poniendo el pecho a la educación. Y bueno, en un momento como ahora, ¿no? Donde, bueno, Massa sale a decirle a los docentes que se le terminó la joda, Milei diciendo que quiere privatizar la educación. Y a mí me parece que, nada, que es un gran ejemplo lo que contás. Y esta huelga del FI fue muy importante porque, de hecho, la enorme resistencia de los estudiantes de México frenó la tendencia a querer cobrar arancel en las universidades públicas. Ustedes saben que la ley que se votó en el 1995 en Argentina, la Ley de Educación Superior, que actualmente rige las universidades, donde hubo una oposición enorme, nosotros fuimos parte de esas movilizaciones gigantescas que hubo en aquel entonces, autoriza el arancelamiento en los estudios de grado. Pero después de la huelga de México en América Latina lo pararon por la represión, por digamos, la respuesta que eso iba a generar. Entonces la huelga de México tuvo un impacto internacional. Ahora hay una nota muy linda que escribió una compañía que era dirigente de Contracorriente en aquel entonces, Sandra Romero, le decían La Medusa, una gran dirigente estudiantil de esa huelga, que bueno, escribió una nota muy linda a propósito de que me eligieron diputado, recordando todos esos días de la huelga, así que bueno, que los recuerdo con mucho cariño a todos los compañeros y compañeras con los que estuvimos detenidos y a los compañeros de los contra, como le decían, los contracorrientes, que eran el ala, digamos, de jóvenes trotskistas que peleaban ahí, de la izquierda, más ligada a nosotros, que bueno, daban la batalla ahí por cómo llevar adelante la lucha, la huelga, con las distintas corrientes que ahí se expresaron. La vamos a linkear y la vamos a subir a la página, esa nota. Bien ahí, bien ahí. Bueno, y ahora, nada, se está diciendo todo esto sobre la educación, hay un montón de discusiones sobre la mesa. De hecho, hace muy poquito, antes de ayer, se tomó el Nacional Buenos Aires. Bueno, ¿qué opinás vos sobre todas esas discusiones que hay alrededor de la educación pública? Bueno, hay dos cuestiones. Primero, la educación pública viene para atrás, producto de la desinversión que han tenido los distintos gobiernos, ¿no? Donde hay una ley que establece que el 6% del Producto Bruto Interno tiene que ser destinado a educación, eso solo se cumplió un año. Y los gobiernos pagan bajos salarios a la docencia, que tienen que hacer doble o triple turno para llegar a fin de mes, y además pelearla siempre. Y sin embargo los gobiernos lo que hacen es culpar a la docencia de la crisis educativa, ¿no? De la situación difícil que tiene el sistema educativo, donde además la docencia se tiene que hacer cargo, como dijo muy bien Miriam en el debate presidencial, de la crisis social con que llegan los pibes y las pibas a la escuela. Sí, lo que decías recién también de cómo la lucha que dieron ahí, bueno, que te terminaron metiendo en cana, cómo, o sea, poner toda esa fuerza, esa resistencia, digamos, a los ataques de la educación hace retroceder, digamos, a la ofensiva de los gobiernos, ¿no? Ya, y si no está peor es porque han peleado los docentes y han peleado los estudiantes, o sea, si no estaría todavía mucho peor. Y eso hay que decirles a los que quieren imponer, y el propio Massa dice que el problema es el ausentismo docente. Y que se le tiene que terminar la joda. Se le tiene que terminar la joda y poner presentismo, que eso implica que vos, para poder cobrar un poquito más del presentismo, vas a laburar enfermo o enferma. Bueno, claro, eso tiene su correlato en un deterioro de la salud de la docencia. Así que bueno, va a haber que discutir en contra de eso, independientemente de que acá, salvo en la universidad que tiene un único régimen nacional, en el resto depende después de cada provincia, ¿no? Que fue un resultado de eso del menemismo, que con la Ley Federal de Educación descuartizó el sistema educativo y nunca más se revirtió eso, ¿no? Entonces hoy vos tenés que la inversión por alumno es muy desigual según cada provincia. Claro. No es que hay una inversión equivalente en todo el país. Depende de los recursos que tenga cada provincia, la cantidad de habitantes, bueno, toda una serie de ecuaciones, hay una inversión muy, muy dispar. Por eso en algunos distritos es un poco mejor y en otros distritos es un poco peor. Y nunca hay desde el Estado Nacional garantizar que eso sea equivalente de cualquier lugar del país que vos te toca nacer, ir a la escuela, que puedas tener los mismos recursos, ¿no? Que de conjunto, insisto, son bajos y que hay otro elemento, que es que en este tiempo creció mucho la pobreza infantil y juvenil. Entonces es muy difícil que haya buena calidad educativa cuando vos tenés altos niveles de pobreza. ¿Por qué? Porque no es lo mismo educarte en condiciones más o menos pasables que en condiciones de mucho deterioro de la vida. Si llegás a tu casa y no tenés luz, y vivís hacinado o hacinada, viven 6 en una pieza, es muy difícil poder leer, poder hacer la tarea, o llegan y tus viejos se pelean, se la pasan laburando, o hay un ruido bárbaro. Bueno, todo eso, las condiciones del entorno, donde mucha gente y muchos pibes y pibas viven sin condiciones mínimas, es un 60% el nivel de pobreza infanto-juvenil, entonces hace muy difícil que eso te pueda dar en buen rendimiento escolar.
O sea, eso no es un resultado del deterioro directo de la escuela, sino que el deterioro de la escuela es un resultado del deterioro de las condiciones generales de vida. Claro. Y eso no se dice. O sea, se trata el problema como si la escuela fuera algo solo, que vos podés analizar separado de las condiciones de vida de la población. Claro. O sea, al revés. Siempre decimos nosotros que bajemos sustantivamente la pobreza de los pibes y pibas y vas a ver cómo mejora el rendimiento de la escuela. Claro. Entonces, esa es la ecuación que hay que tener. Entonces, los mismos gobiernos que te generan millones y millones de pobres, del otro lado son los que después te hacen responsable a la escuela misma de que te cuesta enseñar a leer, de que las operaciones matemáticas sean más complejas, que a los pibes les cuesta más estudiar, como si vos lo podés separar del contexto general donde se vive, ¿no? Claro, tal cual. Es muy importante lo que decís, Chipi, porque realmente lo que se ve es que baja mucho el nivel de la educación en general, porque los pibes están re mal. Todo lo que se hace en las escuelas por lo general depende de la comunidad educativa, de los docentes, de los propios alumnos. Y ¿qué relación, digamos, con todo este problema que estás describiendo, cómo ves la política de los vouchers que está proponiendo Milei? ¿Cómo la analizás? No, es inaplicable en el esquema educativo argentino. Es señalar nada más un camino que él tiene porque ellos quieren que todo sea mercantilizado, ¿no? Todos los aspectos de la vida. Y entonces se paran sobre un supuesto de que el mercado es el que ordena las cosas bien y el que le da y el que premia a aquel que tiene mejor mérito, capacidad o talento. Y eso no es así. Entonces, eso es, digamos, donde ha estado, ha sido después muy criticado y prácticamente no hay ningún lado que funcione el sistema de voucher. Claro. Sí, mayores niveles de mercantilización hay en varios países y además te crea una idea. A ver, a la gente le ilusiona con lo siguiente, dice, bueno, a vos te voy a dar un voucher y entonces podés ir al mejor colegio de tu zona. Pero vos imagínate, todos van a querer ir al mismo colegio, entonces, pero no hay lugar para todos. Entonces, ¿dónde después se define? Porque no es que solo es, o sea, que crea una ilusión sobre cómo va a funcionar, que no es la verdad de lo que va a ocurrir, ¿no? Bueno, y sería poner a las escuelas en competencia misma y a pelearse unos con otros en vez de generar un sistema de educación pública, gratuita y de calidad para todos y todas, pero donde, insisto, aún la mejor escuela, los mejores profesores, si el contexto de la vida es un contexto donde vos la tenés cada vez más difícil, el rendimiento escolar no tiene una suba cualitativa. O sea, entonces para vos mejorar ese rendimiento escolar tenés que atacar las dos cosas, bajar radicalmente la pobreza infanto-juvenil y mejorar las condiciones de infraestructura, de salario, de ingresos, además de discutir permanentemente las cuestiones pedagógicas que solo tienen que discutir los estudiantes, los padres, los docentes, permanentemente de actualización de los temas que se ven y de un objetivo general que es cómo desarrollar pensamiento crítico, porque desde el poder lo que quieren es cómo crear fuerza de trabajo dócil al servicio del capital. Claro. Entonces ahí hay una disputa, una pelea permanente porque eso no sea así, sino crear estudiantes que puedan tener una visión crítica de la realidad y en ese sentido tienen que tener una visión general de lo que pasa y no solo saberes específicos separados, descuajeringados unos de otros, ¿no? Y eso es muy importante, pues es una pelea por los contenidos que se da en nuestro país y en muchos lugares donde se hacen reformas educativas, insisto, para ir adiestrando una fuerza de trabajo dócil y maniable al servicio de las nuevas formas de explotación de la clase trabajadora, ¿no? Claro, y mientras menos formación hay, también más baja el valor de tu mano de obra en el futuro. Desde ya, y menos te hacen con la capacidad de tener una visión de conjunto para criticar lo que te está pasando. Tal cual. ¿No? Que ellos te generan, por eso te quieren sacar materias como filosofía o como sociología que te dan una visión general y solo te quieren hacer una especialización medianamente en manejo de técnicas o lo que ellos dicen, manejo de competencias y no de disciplina de conjunto. Bueno, esos son debates que permanentemente hay que dar cuando se quieren hacer reformas educativas retrógradas. Y además, y al revés, se sostienen y hay un statu quo que se opone a cualquier modificación más o menos progresiva en las instancias pedagógicas. Digo, como la discusión que se armó de que no repitas todo el año, sino que des las materias que te faltan y las puedas seguir cursando, que es algo elemental. Sin embargo, acá hubo una reacción brutal de no querer dejar que los pibes en el secundario, ¿por qué tienen que cursar de vuelta la materia que ya aprobaron? Claro. ¿No? Es algo lógico. Que en algunas provincias se ha empezado a hacer, muy retrasado bien en Argentina respecto de eso, y sin embargo acá se armó como un bloque de decir, el facilismo de los pibes. No, eso es coherente, tener que modificar ese aspecto de la currícula. Ahora, a la vez,
insisto, tenés que hacer una inversión educativa cualitativamente superior en infraestructura, en salarios, en materiales de estudio, en computadoras para los pibes, en acceso a los medios digitales, Sí. en toda modernización en ese aspecto de los aprendizajes, pero en función, como te decía siempre, de desarrollar un estudiante con pensamiento crítico, ¿no? Sí, Que sí, esa es la clave. Y con nivel cultural, porque también en las Obvio, artes también obvio. es una de las disciplinas Obvio. que se sacan, ¿no? En la mayoría de los casos. Sí, y yo a propósito que estamos hablando, bueno, de lo que propone Milei hoy en día, ¿no? Que se estuvo hablando mucho en esta campaña de que hoy se está disputando como el fascismo versus la democracia. Y yo te quiero preguntar, bueno, ¿cómo llegamos hasta acá, no? Con este avance de la derecha, digamos, ¿Milei tiene detrás, digamos, un movimiento fascista o no? ¿Es aplicable o no lo que plantea, digamos, este personaje? Es fascismo. Es Bueno. un facho asqueroso igual, ¿no? Sí, un facho. A ver, nosotros usamos facho para decir a todo tipo muy retrógrado, conservador, antiobrero, reaccionario en los derechos de género. Lo usamos para un tipo que es de derecha, en general decimos, che, es un facho autoritario que reivindica la dictadura, etcétera, etcétera. Bueno, de esos en el movimiento de Milei hay muchos, sobre todo los que están con Villarruel, que reclaman ese sector político que antes estaba contenido en el PRO y ahora se pasó al partido de Milei, ¿no? Y que quiere reivindicar efectivamente la dictadura, esa vuelta del discurso de Macera, de que el genocidio fueron apenas excesos que ellos cometieron. Milei, cuando habló en el debate presidencial, dijo lo mismo que Macera en el juicio de las juntas, y que quieren reivindicar a las Fuerzas Armadas como un factor de poder, que lo fueron durante mucho tiempo en la política argentina, hasta la derrota de la Guerra de Malvinas, el fin de la dictadura, y después la derrota de los levantamientos carapintadas al principio de Alfonsín y del gobierno de Menem. Entonces, los militares eran un gran factor de poder, que intervenían permanentemente ante determinadas disputas o luchas populares que amenazaban el poder de las clases dominantes, y estaban ahí. Bueno, a partir de la desarticulación del partido militar perdieron mucho poder y eso es lo que quiere tratar de recomponer este sector de alguna manera a futuro, ¿no? Es lo que van tratando de sembrar mojones y crear condiciones para la impunidad a los que fueron condenados por los crímenes de lesa humanidad, por haber sido parte del genocidio, que de ninguna manera fueron excesos que pasaron por ahí, sino un plan sistemático de aniquilamiento de todo lo que ellos definían como la subversión y su periferia, que era todo el que luchaba contra el sistema y contra la propia dictadura militar, ¿no? Por ejemplo, hacían todos los miércoles a los detenidos desaparecidos en la ESMA, hoy la ex-ESMA, donde está el Museo de la Memoria. Sí, Avenida Libertador. Ahí en Avenida Libertador, cerca de la cancha de River y de la General Paz, Libertador y Comodoro Rivadavia. Sí. Ahí, por ejemplo, todos los miércoles durante casi 2 años organizaron lo que se llamaban los vuelos de la muerte. Agarraban a detenidos, les decían que los iban a trasladar a otro lugar y los inyectaban con una sustancia que ellos llamaban la pentonaval, que era pentotal lo que les inyectaban, y entonces así, adormecidos, los arrojaban desde aviones al Río de la Plata, al Océano Atlántico, sobre todo al Río de la Plata, y bueno, después empezaban a aparecer los cadáveres, ¿no? Y así todos los miércoles. O sea, ¿qué exceso? Un exceso por miércoles. Unos verdaderos asesinos. Los centros clandestinos de detención, pasó muchísima gente, por la EXESMA se calculan 5.000, otro tanto por Campo de Mayo, donde lo controla el Ejército, la ESMA, la Marina, o por la Perla de Córdoba, que fueron los 3 centrales de los casi 700 centros clandestinos de detención relevados, que hay desde los que eran una comisaría donde había detenidos desaparecidos, y había unos pocos detenidos, hasta estos que tenían miles y miles de detenidos desaparecidos que pasaron por ahí. Bueno, en estos centros se torturaba y se asesinaba. En la ESMA también quemaban los cuerpos de los detenidos desaparecidos. Y lo llamaban el asadito. Vieron que ahora hay un terreno que le quieren dar a River, es el terreno donde hacían esto los milicos, ¿no? Y hay una oposición fuerte a que eso se use para el deporte y no para como un centro de la memoria también, Claro. ¿no? Es el lugar donde, insisto, se cometieron algunos de los crímenes más aberrantes de la dictadura. Ahí a las detenidas desaparecidas embarazadas las torturaban, secuestraban los bebés, tenían maternidad clandestina, se apropiaban de los bienes de los desaparecidos, hacían inmobiliarias truchas para quedarse con esos bienes y pasárselos a su nombre. Los hacían firmar mediante la tortura. La tortura, ¿no? bueno, todas esas prácticas aberrantes que fueron parte de lo que en Argentina hasta jurídicamente se reconoció como un genocidio, es decir, como el intento de aniquilación consciente de una parte de la población.
dentro del género genocidio, esto fue un politicidio. Es decir, el asesinato de opositores políticos que eran asesinados por pensar o creer de determinada forma. Bueno, esto que en nuestro país abarcó a 30.000 personas, según el número, puede ser un poquito más, puede ser un poquito menos, pero ningún número distinto significativo, más todos los exiliados, más los detenidos que sobrevivieron. Bueno, es lo que Milei dice, un exceso. El secuestro de bebés, la tortura, los asesinatos, los crímenes, las violaciones. Los que pregonan la libertad reivindican a esta clase de personas que fueron asesinos, ¿no? Así, bueno, ahora, un movimiento fascista que es un grupo de choque de guerra del capital contra la clase trabajadora. Cuando decís capital... la clase dominante, la burguesía, utiliza un grupo de choque para reprimir a los trabajadores. Grandes empresas, grupos económicos, digamos... Terminan financiando grupos de ese tipo, claro, que originalmente pueden surgir sin acuerdo directo, pero al que terminan apostando para que discipline al movimiento obrero. Cuando los trabajadores cuestionan el sistema capitalista, los capitalistas recurren a grupos de choque de este tipo y movimientos que reivindican eso. Que fue como el fascismo en Italia con Mussolini, el nazismo en Alemania con Hitler, entre otros de los más conocidos, ¿no? Ahora, el movimiento de Milei no es todavía eso, aunque hay muchos fachos dentro del movimiento de Milei. No tiene esos grupos de choque como hemos visto, en parte quizá porque del otro lado no hay una fuerza que tiene que disciplinar y los necesiten, claro, pero no lo es, ni siquiera es un movimiento político muy organizado, sino que es un tipo que tiene carismas de la televisión o que lo transformaron como en un tipo carismático, y a partir de ahí tratan de que llegue como un fenómeno electoral, lo convirtieron en un fenómeno electoral. Claro. Combinando distintas cosas, ¿no? Sobre todo la defensa del libre mercado y esta idea de que si vos te dejan, sale el pie del Estado, y a vos te dejan la libertad del mercado, entonces vos vas a tener mucho mérito y talento para salir adelante. Esa es la idea sobre la cual trabaja Milei, de convencerte que somos todos individuos aislados y no que estamos dentro de ciertas relaciones sociales, que no es que todos estamos en un pie de igualdad, sino que hay relaciones de dominación, de explotación, de opresión, de clase, de género o en otros países étnica, ¿no? Entonces eso es lo que ellos niegan, que esa desigualdad que vemos tenga razones estructurales, sino que por eso se niegan a que haya lo que se llama discriminación positiva, que si hay un grupo oprimido tenga, por ejemplo, cupos favorables en algún aspecto de la sociedad, de la vida, claro, social, ¿no? Y bueno, y viene de la cara de movimientos de derecha dura o extrema derecha, como se lo llaman, en distintos lugares del mundo. Trump en Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, o en el caso acá, La Libertad Avanza. Insisto, un movimiento que a lo mejor le termina explotando si no llega al gobierno, porque juntó gente de todos lados. Ya está panquequeando. Él está panquequeando y están panquequeando los de su lista, claro, que no tienen ninguna lealtad partidaria. Entonces es un fenómeno en ese aspecto muy endeble, pero al que le dieron manija tanto Macri para que derechice el debate, porque entonces si te discute todo tan a la derecha, todo lo demás parece no tan malo, claro, y le dio manija también el gobierno del Frente de Todos, para dividir a Juntos por el Cambio. Las listas, ¿no? Massa le puso gente en las listas y además lo empujaron para que le divida los votos a Juntos por el Cambio. Y bueno, pero después sacó más, entonces se asustaron, entonces ahora los mismos que le armaron las listas no quieren convencer que ellos son la salida de eso, y que bueno, que ellos ya convencieron a mucha gente durante la campaña, pues verdaderamente Milei tiene gente que dice cosas que para la población son increíbles, o para una franja de la población, y que dice si esto llega al gobierno es un desastre, quiso empujar una hiperinflación, bueno, todas esas cuestiones, y eso lo favoreció a Massa en el proceso electoral, que era el que le podía ganar, y una parte de la población lo vio así, ganaron esa línea que nosotros decíamos del mal menor, y bueno, y ahora se verá en el balotaje qué pasa. Pero insisto, las ideas que tienen ellos y los planteos políticos que hacen los tenemos que enfrentar, pero en todos los terrenos, porque son profundamente retrógrados, profundamente conservadores, promilicos. Tenemos que hablar con los pibes y las pibas que los han votado para explicarles lo que defiende. Miriam ayudó mucho en los debates a desenmascararlo, a mostrar que un gatito mimoso del poder económico. Tal cual. No sé si eso en los laburos o en los lugares de estudio de ustedes se comentaba. Sí, obvio. Bueno, y a mostrar que el tipo niega que la acción humana tenga que ver con el cambio climático, o sea, niega la responsabilidad del capitalismo en la destrucción del ambiente y del planeta, niega que haya desigualdad salarial de género, o sea, que haya la brecha salarial de género, o sea, que haya patriarcado, él niega que haya patriarcado, niega obviamente que haya explotación en el capitalismo,
Promueve la venta de órganos como un... Bueno, como lo una defiende vía... como una posibilidad de venta de órganos, Claro, lo que sea, desde todo ya. mercantilizado. Pero claro, está la idea de mercantilizarlo todo, ¿no? Incluso Claro. ha llegado hasta decir que había que privatizar las calles y bueno, que se cobre un arancel por quienes quieran transitar esa calle. El otro, una locura. el que fue primer candidato a diputado de ellos, que es el Venegas Linchijo, Alberto Venegas Linchijo, Berti, como le dicen, sí sostiene que hay que privatizar el mar y las ballenas. Lo dijo en un compilado que hizo Juan Leiva, de los que fuimos primeros candidatos a diputados, donde en la parte que dice él, entre otras cosas, dice eso. Bueno, y otras cuestiones muy retrógradas, donde apela al conservadurismo social, a la misoginia, a la reacción patriarcal contra la marea verde y los derechos de las pibas, que eso es muy fuerte en lo que trata de meter Milei, ¿no? Porque bueno, muchos pibes no se deconstruyeron y al revés, en vez de pensar cómo se dan cuenta que hay un régimen de opresión y que dicen, che, está mal el machismo, tengo que combatirlo, al revés, se refuerzan. Y Milei trata de reforzarlo, decirle, no hay machismo, niega que eso exista y entonces trata de reforzar el privilegio que tenés siendo hombre en una sociedad predominantemente machista, ¿no? Entonces, trabaja sobre eso, sobre la pérdida de poder de algunos pibes en las relaciones habituales, en los diálogos, que antes era más opresiva, ahora se vuelve menos opresiva y es un poder perdido, y trabaja sobre eso, ¿no? Entonces nosotros tenemos que discutir con esos pibes que se ven seducidos, incluso pibas que votaron a Milei, pero por ahí lo votaron porque, hay una parte que comparte sus postulados, pero hay otra parte no. Esa parte que no los comparte y lo votó igual porque por ahí no le gustaba ni Juntos por el Cambio ni el peronismo y dicen, pero estos me matan de hambre, mirá cómo yo laburo precarizado, precarizada, estoy en una situación horrible, que me hablan de derechos y del Estado si no tengo nada. Bueno, todo eso y Milei dice, bueno, pero esto es peluca, por lo menos habla contra esto, mirá, los denuncia. Bueno, explicarle que los denuncia, pero para que todavía te exploten más. No es que con él te van a explotar menos, te van a si hoy no tenés derecho, vas a seguir sin derecho. Y viene por todo, te viene a mercantilizar la vida donde a vos te va a ser mucho más difícil, donde, por ejemplo, la universidad está arancelada como Chile, es el equivalente hacia acá, tenés que pagar unos 3 millones de pesos por año. Claro. Chile, las familias tienen que elegir quién va a la universidad y quién no, claro. Y sacan un crédito, una hipoteca, y por ahí te sale un departamento. Claro. Entonces, vos, por ejemplo, cambiás de carrera, y para tu familia es un drama. Sonaste, porque es un departamento hipotecado, ¿qué hago? Entonces, todo se transforma en una cuestión, que va muy en contra de una cuestión que hemos conquistado, que es la universidad pública, la gratuidad y la posibilidad de tener universidades de cercanía en muchos casos, esto te lo dificultaría enormemente, ¿no? Sí, absolutamente, Chipi. La universidad, la educación pública es en potencia a pesar de los gobiernos y a pesar de las trabas que se le da a la comunidad educativa. Relacionado a lo anterior, ya que estábamos hablando de Milei, Chipi, queríamos preguntarte tu visión, tu posición y la visión más o menos, si querés, igual desarrollar un poco como lo está viendo la izquierda, y el PTS en particular, sobre el balotaje. ¿No? Porque lo tenemos a Massa, que sacó un muy buen porcentaje, se está agrandando por todos lados, ¿no? Hay mucha gente que parece que finge demencia y parece que Massa pasó a ser un nene bueno. Sí, instalaron una campaña del miedo también, ¿no? Respecto a Milei, para, digamos, que Massa quede como un San Martín, me parece. Sí, claro. Es entendible que la gente, que una parte de los que no se vieron seducidos por Milei le tengan temor o no quieran a Milei, ¿no? Claro. No quieran un gobierno como Milei. Se entiende que una piba que ve que con Milei se empoderan los machirulos, diga, pará, no quiero Milei, ¿no? Lógico. O en el laburo, los fachos, los milicos, etcétera. Eso es entendible. Ahora, tenemos que entender qué representa Massa. Massa es el ala derecha del Frente de Todos, Unión por la Patria, ¿no? Massa, recordemos, es un hombre muy amigo de la embajada estadounidense, muy amigo de sectores del poder económico, que en su momento, cuando él estaba en un partido aparte, él estuvo en el kirchnerismo, se fue por derecha, y cuando gana Macri, en el 2015, él es un aliado de Macri. Viaja a una cumbre que hacen los grandes empresarios de todo el mundo en un lugar en Suiza que se llama Davos, lo acompañó como el opositor que acompañaba a Macri. Dijo que no iba a votar a Scioli. Él dijo, obvio, votó más bien a Macri, yo creo que votó en su intimidad, votó a Macri, aunque no lo dijo explícitamente, pero lo dio a entender. Y después cogobernó la provincia de Buenos Aires con María Eugenia Vidal, esos 4 años que estuvo Cambiemos al frente de la provincia.
el que presidía la Cámara de Diputados de la provincia fue un año de Massa, otro año de Vidal y se turnaban. Y le votó leyes fundamentales a Macri, o sea, los diputados del Frente Renovador con Massa votaban leyes favorables a Macri como el pago a los fondos buitre, y entre muchas otras. Entonces, estamos hablando de Sergio Tomás Massa, ¿está bien? Sí. Alguien que además es muy amigo de Gerardo Morales, el represor de Jujuy. Gerardo Morales llegó a la gobernación de Jujuy con la boleta de Massa y con la boleta de Macri, con las dos boletas, y el vicegobernador de Morales fue del partido de Massa, Hacking, durante todo este tiempo, durante los 8 años de Morales. Y por eso, cuando fue la represión brutal en Jujuy, Massa no dijo palabra, porque es muy amigo de Morales, y probablemente quiera cogobernar con Morales. Y él llamó a un gobierno de unidad nacional con parte de Juntos por el Cambio, e incluso dijo liberales de la Libertad Avanza. Entonces, ¿para qué quiere hacer esto? Para seguir aplicando las políticas del FMI al servicio de los grandes empresarios, ¿no? Claro. Entonces tenemos que tener claridad de a lo que apunta Sergio Massa. Por eso nosotros sostenemos una posición independiente, obviamente, de Milei, a quien rechazamos, ya vamos a combatirlo, a discutir con los compañeros y compañeras por qué es nefasto para los trabajadores si ese tipo llega a llegar al gobierno, aliado con Macri, con Bullrich, etcétera, y desde una posición claramente independiente y de no darle ningún apoyo a Sergio Massa, ¿no? Discutir con los compañeros que ven el mal menor, nosotros los entendemos, claro, los comprendemos, pero no compartimos que la salida sea avalar y, como vos decías, embellecer a un candidato que va a aplicar medidas en contra de los trabajadores y los sectores populares. Más bien... Que hoy en día ya lo está haciendo, digamos. Que hoy, claro, lo viene haciendo desde el Ministerio de Economía, con la devaluación brutal que hizo después de las PASO, con las medidas, con la aplicación del programa pactado con el FMI, con una inflación altísima, producto de ese pacto con el Fondo Monetario, que Massa ayudó a que se vote favorablemente en el Congreso. Y entonces yo creo que con esos compañeros que posiblemente voten a Massa como mal menor, hay que decir, mira, lo que nos tenemos es que preparar para movilizarnos y luchar. Porque en estos 4 años, los sectores que estaban en el frente de todo y que se decían combativos, luchadores, etcétera, no movilizaron y no lucharon y permitieron que se pulvericen los salarios y ayudaron a desmovilizar, a que el movimiento de mujeres pase de la calle a los ministerios, ¿no? Como línea oficial, independientemente que después las compañías siguieron movilizadas, pero la línea fue desmovilizar todo. A la par que desfinancian el presupuesto de género terriblemente, ¿no? Obvio, como parte del ajuste, claro. Obvio. Y en todos los terrenos, en la lucha por el salario, o sea, los sindicatos no movilizaron, la CGT no luchó porque, si luchás sos funcional a la derecha. Cuando reprimieron en Guernica, ¿dónde estaban? Y después te hablan de techo, tierra y trabajo, y cuando le pasaban con topadora a las compañeras que peleaban por un pedazo de tierra, sin embargo, estaban mirando para otro lado, no, a mi gobierno no, o a lo sumo un tuit sacaban, no me gusta la represión de Bernie. Sí, pero claro, esa la hizo tu gobierno, el cuerpito no lo pusiste. Claro. Entonces, nosotros esa lección hay que sacarla, porque el gobierno que se viene va a ser un gobierno que va a ajustar en mayor o menor medida. ¿Y qué van a hacer ellos que ahora lo están disfrazando a Massa de que no sé qué es? No, hay que... Justamente, nosotros nos preparamos para luchar, para movilizar, y con muchos compañeros que no nos votaron en la campaña, pero que simpatizan enormemente con Miriam, que ha ganado un enorme ascendente sobre gran parte de la población, sobre todos los que se vieron expresados por sus intervenciones en el debate, que simpatizan mucho, sobre todo muchas pibas, que han visto una dirigenta, que es además una referente del movimiento de mujeres, pero que pelea por una sociedad socialista y por construir una izquierda que pueda superar la experiencia histórica del peronismo, en el sentido de la dirección de la clase trabajadora, ¿no? Que todavía es mayoritariamente, está en distintos sectores del peronismo o esa política, pero que nosotros tenemos que luchar por ganar. Y además una parte se fue el peronismo, se le fue a Milei, de pibes que no tienen nada y que dicen, bueno, por lo menos esto, a ver si salgo de una manera, me salvo, a ver si mi sueldo en pesos se vuelve en dólares, o me conecto con el exterior. Y bueno, claro, todas esas ilusiones que genera Milei por un lado, y el peronismo por otro, de que es el que va a mantener las conquistas, bueno, nosotros tenemos que discutir la necesidad de una fuerza de izquierda que logre unir lo que ellos separaron, ¿no? Esa clase trabajadora hoy dividida, hoy fragmentada, ¿cómo se puede unir? Bueno, la izquierda es clave para eso, ¿no? Y si la fuerza de la clase trabajadora se desata, podemos pensar en construir otro tipo de sociedad, una sociedad sin explotación, sin opresión, donde gobiernen las y los trabajadores, una sociedad socialista. El otro día te escuché en un video que te habían firmado una intervención, una actividad, después de que asumiste como diputado. No, se asume el diciembre. Asumimos en diciembre, después que fui electo. Sos diputado electo. Muy bien. Diputado electo. Que hablaste que
Dijiste algo así como que frente al crecimiento de la extrema derecha hay que ponerle una extrema izquierda. ¿Eso cómo lo explicás? Porque la gente a veces escucha extremo, pero digamos, ¿qué explica, ¿no? Que es extrema izquierda, ¿no? Porque... Un poco de metáfora en el sentido de decir, bueno, frente a una derecha dura como la de Milei, claro. A ver, más allá de lo que pase con Milei, más allá de cómo salga la elección, si nosotros no tenemos una fuerte izquierda militante, la derecha extrema se va a seguir reproduciendo. Porque efectivamente el peronismo ya ganó hace 4 años diciendo que venía a terminar con la derecha y la derecha creció como nunca bajo el peronismo. Claro. ¿Por qué? Porque es esta combinación de ajuste y desmovilización solo permite que crezca la derecha. Y la desmovilización favorece que lleguen las ideas más individualistas y de pisarle la cabeza al que tenemos al lado o al que tenemos un poquito abajo. Entonces, la forma estratégica de terminar con la derecha dura es desarrollar un fuerte movimiento de una izquierda socialista, anticapitalista. Yo cuando digo extrema izquierda digo una izquierda que no es de reforma del capitalismo, sino una izquierda que se plantea terminar con el capitalismo. Y entonces eso es lo que tenemos que generar. Yo creo que tenemos un desafío, y ustedes en la juventud también, de que la simpatía cosechada por Miriam no quede en simpatía, sino se transforme en fuerza militante, ¿no? Porque eso es lo que tenemos que ser conscientes. Si nosotros no tenemos esa fuerza militante, no podemos hacer los cambios por los que luchamos, ni poder intervenir decisivamente cuando la gente rompa la pasividad y quiera desafiar al sistema de alguna forma, ¿no? Bueno, para eso nos tenemos que preparar, insisto, porque la situación económica en Argentina es muy frágil, muy difícil, y es posible que tengamos nuevas situaciones convulsivas más temprano que tarde. Entonces, para eso tenemos que generar la empatía en los jóvenes, varones, mujeres, etcétera, no binarias, en todos, para crear esa fuerza militante para poder cambiar este sistema, ¿no? Y yo creo que esa es una tarea muy importante, de convencer de no quedarse en la pasividad, no volver solo a la vía privada, sino de asumir esa actitud militante para cambiar esto, porque, a ver, este es un sistema donde los 85 más ricos, muy poquita gente, de hiper ultra millonarios, tienen el mismo patrimonio que los 3.500 millones más pobres, la mitad más pobre de la humanidad, ¿no? 85 personas. 85 personas nada más tienen el mismo patrimonio, la misma riqueza que los 3.000, que la mitad más pobre del planeta, para decirlo en otros términos, ¿no? Claro. Este es el sistema en el que estamos, el sistema que destruye el planeta, que te precariza el empleo, que aumenta las desigualdades, que crea el militarismo, que genera las guerras permanentemente. Bueno, entonces necesitamos una fuerza que cambie esto, porque si no la vida es cada vez peor. El sistema social es cada vez más desigual, cada vez más precario. Hoy la mayoría de los compañeros de ustedes labura sin aguinaldo, sin vacaciones, sin que le paguen indemnización si lo echan. En vez de tomarlo formalmente, lo hacen pagar monotributo, si es que está en blanco, pero en blanco precarizado bajo esta forma de fraude laboral, o directamente sin registrar. Y esto es lo que quiere el capital, explotarte más, quitándote los derechos. Y bueno, y eso no se cambia, sin una gran lucha de la clase obrera, ¿no? Claro. Porque si no, el futuro es que todavía esos derechos se van perdiendo cada vez más, y los dirigentes sindicales burocráticos te entregan, y si no estás dentro de los del convenio de él, te entregan, y aunque estés bajo el convenio también te entregan. Entonces estos son todos cambios que ha permitido la dirigencia sindical burocrática. Y los compañeros, como han perdido, no tienen derechos, por ahí no ven la salida colectiva, no ven cómo organizarse, porque obviamente es difícil, si te dejan en la desbandada y vos lo tenés que hacer clandestinamente, te ven, si saben que te estás organizando te quieren echar. Bueno, eso necesita todo un trabajo para preparar y mostrar que se puede luchar. Hoy leía que muchos pibes que laburan en la gastronomía en Mar del Plata dicen que van a parar todo y no se van a atender turistas si no los registran. Bueno, muy bien. Hay una pelea por dar de que hay que conseguir a veces condiciones, y a veces la propia burocracia lo hacen porque por X cuestiones les conviene en algún momento levantar que tiene que haber derecho. Bueno, toda situación hay que aprovecharla para romper con este quiebre de precarización laboral generalizada. Y Milei no, Milei te lo quiere transformar en una ventaja, te dice no tengas sindicato, vos solo relacionate, vos vas a zafar solo. Y vos solo, olvidate. O te pone el convenio WOCRA de modelo, ¿no? Claro. Bueno, donde hay un trabajo sin registrar del 50 o 60%. O sea, falso que con un convenio más flexibilizado están todo en blanco. Claro. En la UOCRA no es así. En el trabajo doméstico casi 90% sin registrar. En el trabajo rural 75-80%, que son convenios más flexibles por una u otra cuestión. Así que eso que ellos dicen es absolutamente mentira. Claro. Es para convencer a los que no tienen derecho de que tienen que ser una fuerza que presione para sacarle derecho a los que lo tienen.
Claro. Y no de que cómo tienen derecho los que no tienen, no, se lo sacamos a los que lo tienen. Claro. Y a la vez hay un diálogo con los que sí tienen derecho, con los que laburan bajo convenio y todo, para decir, che, no nos vamos a salvar solos, porque si permanentemente crean esa fuerza la van a tratar de usar contra nosotros. Entonces hay que ser consciente de que hay que romper el corporativismo y luchar por la unidad de todas y todos los trabajadores, ¿no? Y a propósito de eso, Chipi, bueno, hoy se dicen muchas cosas, ¿no? Del socialismo. Y me gustaría preguntarte, ya, bueno, todo lo que contaste, ¿no? De lo irracional y terrible que es este sistema, ¿no? La vida en el capitalismo. Y te quiero preguntar, ¿qué le recomendarías a la juventud para que se interese por las ideas socialistas, por transformar la realidad? O sea, yo creo que hay en el imaginario de un montón de pibes, de pibas, jóvenes que proyectan, ¿no? Un mundo diferente, o sea, cambiar las condiciones de vida, cambiar, digamos, toda la mierda que se vive, ¿no? en este sistema. ¿Qué recomendación harías? A ver, ¿este sistema cómo funciona? Funciona en base a la ganancia de los monopolios. O sea, ¿por qué anda la economía? Porque se invierte para hacer viviendas o para producir alimentos o para hacer teléfonos celulares o computadoras. En función de que esa inversión le va a dar ganancia al capital, ¿no? Y esa ganancia surge de la explotación del trabajador, de lo que los marxistas llamamos la plusvalía, que es el trabajo no pago del obrero. O sea, cuando vos entrás a la fábrica, laburás una cantidad de horas. En una parte de esas horas es tu retribución salarial, pero no laburás solo esas horas, laburás más. Esas horas que laburás y que no están contenidas en tu salario, es de donde surge la ganancia del capital. Claro, Eso, vos producís 10, te pagan 1 y ¿dónde está toda esa plata? Ya. Bueno, se la lleva el ¿Se entiende? empresario, ¿no? Sí, perfecto. Y un paréntesis. Hablamos de obreros, de overall, hablamos de docentes, todos, hablamos de trabajadores cualquier laburante, call center, cualquier asalariado tal o cual. asalariada, Sí, ¿está sí, bien? sí. Y vos como docente universitario. Sí, Tal cual. asalariados nos explotan, Tal digamos, cual, ¿está bien? exacto. Bueno, ahí hay un problema técnico ahí, pero no importa, digo, Vale. para entenderlo. Entonces, la ganancia del capitalista, del empresario, ¿de dónde surge? Porque que hay desigualdad social, lo ve cualquiera. Ahora, ¿por qué es esa desigualdad social? ¿Cómo se genera? Bueno, porque unos viven de apropiarse el trabajo ajeno. Entonces, esa es la base del sistema y es la irracionalidad del sistema. O mejor dicho, las irracionalidades del sistema surgen de esa lógica de que funciona en tanto genera la ganancia de los monopolios, no en función de las necesidades. Por ejemplo, se van a construir viviendas y en el capitalismo no es que dicen, che, ¿cuántas viviendas necesitamos? ¿Cuánta gente sin vivienda? Bueno, ahí hacemos. No, esto da ganancia para la especulación inmobiliaria, Claro. Entonces resultado, se hacen torres donde no vive nadie como reserva de valor y la gente que necesita una vivienda no la tiene. Claro. O lo mismo la alimentación. Vos podés, si planificásemos los recursos, decimos, che, viven tantas personas, qué alimentación se necesita, producimos en función de eso. No, acá es en función de la ganancia de las alimenticias. Y entonces nos tiran muchas veces que comamos porquerías, no importa. Las Sí, cadenas tiran la super- comida Se aplica a también. las farmacéuticas, ¿no? Y a los a laboratorios. a todos los aspectos de la vida. A todos los aspectos de la vida. Ahora, los monopolios, ¿qué hacen? En función de su ganancia planifican todo. A veces funcionan en los 5 continentes, hacen un poquito acá, un poquito. Tiene una planificación ultra rigurosa. ¿Pero en función de qué? De que ellos ganen. Y en función de que ellos ganen, el resultado es un mundo delirante como este en el que vivimos. Donde hay 2 millones, por ejemplo, en Argentina, de viviendas vacías y 3.800.000 familias que viven en forma precaria, en emergencia habitacional. Entonces, esto se concentra la riqueza en 85 tipos y el resto ni $1 por día. 800 millones de pobres hay en el mundo, de pobreza extrema hay en el mundo, ¿no? Entonces digo, ¿qué decimos nosotros con el socialismo? Que si las fábricas, las tierras, los bancos fuesen de propiedad socializada, que es como es el trabajo, lo que se produce se hace cooperativamente. Vos, este micrófono, debe haber intervenido un montón de gente, desde el que hizo la base, el que lo planificó, Sí. el que lo distribuyó, el que lo llevó para acá, el que lo trajo para allá, ¿se entiende? O ese celular o esa computadora. No es que eso lo hizo un genio, el solo aislado, sino eso es conocimientos que la humanidad tiene a través de generaciones y que se van expresando cooperativamente. Ahora, la propiedad de los medios de producción, de las fábricas, insisto, de las tierras, de los bancos, no es socializada como es la producción. Es una propiedad que tiene muy poquita gente, menos del 1% de la población de cada país. Y los hiperricos son el 0,0000, como decíamos, 85 Sí, sí, tipos, sí. que concentran la mitad de toda la riqueza que hay en la humanidad, de todo el patrimonio. Entonces, nosotros decimos que si eso fuese propiedad socializada, entre todas y todos podemos planificar qué producir, cómo producir y cómo distribuir eso que producimos, debatiendo democráticamente. Así como
se debate. La democracia capitalista te permite elegir qué candidato querés cada 2 años, que toda la población podría intervenir y debatir en cómo se planifica la producción, de qué manera, cuánto dura la jornada laboral, Claro, qué tenemos que producir, qué conviene, qué no, en función de satisfacer las necesidades sociales y eliminar la relación mercantil para producir. Y entonces, eso que te permitiría reducir la jornada laboral, que tengas tiempo libre, que puedas realizarte verdaderamente tu individualidad, que es lo que mienten los liberales. Los liberales te dicen, la libertad es para que vos te desarrolles. Sí, pero si tengo que estar 12 horas laburando en la fábrica o tengo que estar revolviendo la basura para comer, ¿de qué libertad me hablas? Si no tengo una vivienda, ¿de qué libertad me hablas? Si no puedo, no tengo paso hambre o no tengo las 4 comidas al día, ¿de qué libertad me hablas? Claro. Entonces, la libertad real requiere tener tu vida resuelta. Y entonces ahí sí yo puedo saber qué quiero ser, realizarme personalmente. Si no, es muy poquita gente la que puede verdaderamente realizarse, el sector privilegiado, pero la mayoría de la sociedad no, vive en el reino de la necesidad absoluta. Entonces, reducir la jornada laboral para todos y para todas, producir en menos tiempo, usar la ciencia y la técnica para mejorar la vida y no para mejorar la explotación. Porque, claro. Muchos de quienes nos escuchan seguro están pedaleando ahora y en un laburo en donde no tienen aguinaldo, vacaciones, no tienen nada, ¿no? Y donde los quieren convencer de que eso es el sumum de lo que se puede querer. Y vos de cada viaje que cobrás le dejás una parte, ahí ves cómo te explotan. De lo que vos cobraste, te quedás una partecita, el resto es la ganancia de cada uno, de todos los que pedalea, que se queda la empresa madre, ¿no? Supongamos de las de delivery. Y bueno, y ahí te usan la tecnología para explotarte mejor. Si vos sos díscolo, no te movés o no haces los ritmos que ellos quieren, te sacan los viajes. Muchos pibes y pibas que empezaron a organizar sindicato en esas empresas, ¿cómo los jodía la patronal? Les sacaba los viajes. Claro. O sea, tenía un control tecnológico para sacarte el viaje y no dártelo. Y hay entonces, una vulnerabilidad detrás porque no puedes hacer nada. Del laburo fuerte. Eso, obvio, no es que no lo podés quebrar. Si vos tuvieses la CGT al lado, te rodea eso y te dice, muchacho, se acabó, vamos a defender a los pibes. Pero como eso no ocurre, porque los burócratas sindicales negocian, porque los gobiernos transaron con esas empresas, entonces se te hace todo muy cuesta arriba. No es que es imposible, pero es muy complicado. Entonces, digo, al revés, nosotros queremos que la ciencia y la técnica te mejore la vida. No que te haga tener que estar pendiente y no llegás y pedaleas a lo loco y llueve terrible y te joroba y no podés y todo por un manguito más para poder pagar el alquiler o para poder bancarte si sos padre o madre, tu familia, lo que sea. La ciencia y la técnica que hoy ya está en el capitalismo, usándola distinto, nos permitiría a todos y todas vivir mejor. Claro. No tener ritmos de trabajo que te liquidan en la fábrica, donde trabajás 5 o 6 años y ya sos inservible para el capital, donde te rompen, donde hay partes del cuerpo que no los podés mover, porque ellos siempre piensan cómo te aumentan los ritmos de producción para explotarte más, no para que vos estés mejor. Entonces nosotros queremos desarrollos científicos y tecnológicos en función de mejorar la vida de la población, no en función de mejorar las condiciones de explotación o de rentabilidad del capital. Bueno, eso que yo estoy diciendo es el socialismo. ¿Está bien? Y a partir de ahí, de eliminar la explotación de clase, no es necesario un aparato de coerción. El aspecto coercitivo que tiene el Estado, ¿no? No las funciones universales administrativa, digamos. O de la educación, la salud, etcétera. Sino la función coercitiva, lo que hace que haya una fuerza que defiende un sistema legal que favorece la explotación. Que favorece que vos seas explotado, que los ricos sean más ricos y los pobres más pobres. Entonces, eso es lo que tenemos que, obvio, que cambiar, que transformar, y empezar a organizar la sociedad desde abajo, autogobernada por las trabajadoras y los trabajadores, para que deliberen y decidan. Porque hoy los mismos medios técnicos, el celular, la compu, vos podrías ver los planes económicos y charlarlos con tus compañeros de laburo y decir, mira, votarlo. Plan 1, plan 2, plan 3, ¿cuál nos parece mejor? Pará, evaluémoslo, pensémoslo, informémonos, busquemos los datos para ver quién está diciendo lo que es más posta y después de una deliberación de toda la población resolvemos. O sea, que la vida, la decisión y la dirección política sea parte incorporada en nuestra vida permanentemente de lo que hacemos habitualmente, algo a lo que estemos tan acostumbrados como desayunar, sea pensar, ¿qué vamos a hacer con la dirección de los asuntos de la sociedad? Tal cual. Y eso haciéndolo democráticamente, libre. Ahora,
para eso obviamente tenemos que hacer una revolución que cambie el capitalismo. No sabemos que los capitalistas no ceden sus privilegios sin que los de abajo los obliguen a hacérselo ceder. Así ha sido siempre en la historia de la humanidad. Nunca ninguna clase privilegiada abandonó sus privilegios, valga la redundancia, sino es que los de abajo lo lograron. Como ustedes han visto, a ver, el derecho al aborto no lo entregaron porque sí, lo entregaron con una gran lucha del movimiento de mujeres, o desde la independencia de América, o la abolición de la esclavitud, el fin del feudalismo, o las revoluciones sociales donde se abolió el capitalismo durante un periodo histórico. Todos necesitaron de la gran movilización de millones y ahora nosotros aspiramos a esa movilización para cambiar la sociedad. Además de pelear por cada objetivo inmediato, nosotros no somos gente que decimos vamos por todo o no peleamos por cosas parciales. Peleamos, te despiden a uno y ustedes van a ver que los troscos estamos ahí peleando la muerte. Salario la peleamos a muerte, cada reivindicación. Pero cada pelea la hacemos con un objetivo más estratégico que es cambiar esta sociedad, sabiendo que queremos ir hacia ahí y tratando de ver si podemos convencer a la población de ir hacia ahí. Porque las experiencias del socialismo que hubo terminaron burocratizándose y eso las desacreditó. Es decir, una capa privilegiada que decidía qué se hacía, qué no se hacía e imponía el autoritarismo político. Claro. Bueno, nosotros tenemos que recrear una idea del socialismo distinta, una idea que es el autogobierno de las y los trabajadores desde abajo, donde, ¿cómo sería? Esto, como yo te decía, discutiríamos entre todas y todos cómo se produce, de qué manera, para mejorarle la vida a la población. Sabiendo qué recursos tenemos, qué consecuencias tendría tomar esta decisión, por ejemplo, cómo haríamos ahora la transición energética, para joder menos al planeta, pero que no lo podemos hacer de una. Entonces, ¿cómo? ¿Hasta qué punto? Discutiendo cada tema. Bueno, eso sería una sociedad socialista, que nos permitiría entrar en un desarrollo superior para toda la humanidad. Porque serían condiciones donde hoy vos tenés una parte muy importante de la población que solo vive alrededor de lo que hacen su laburo todos los días, llega con la cabeza quemada, se distrae un poquito y aún así le saca lo que puede, como se llama este programa, tiempo libre, para crear algo, para hacerse una canción, para crear con música, para crear con arte, para educarse, para aprender cosas, para pensar, a pesar que el capital te quiere transformar a vos en una bestia de carga. Y vos salís de ahí y le ganás minutos, segundos, espacios para ver que la vida puede ser distinta. Entonces, eso que en el capitalismo son momentos, que no sean momentos, sino que sea la vida plenamente. Poder vivir plenamente implica el desarrollo de tu subjetividad, hecha colectivamente, sabiendo que yo me puedo desarrollar en tanto el otro también lo haga. No en tanto yo me salvo y el otro se jode, que es lo que permanentemente hace el capital. Divide y reinarás. Te divido, vos enfrentado a este otro, vos a esta otra, o vos sálvate solo, tu ilusión de que vos vas a zafar y no importa lo que pase con el resto. Bueno, nosotros generamos lo contrario, no tenemos salvación individual. Apostamos un proyecto colectivo, pero no para tapar el libre desarrollo individual, al revés, para posibilitarlo para todos y todas. Para potenciarlo. Para potenciarlo, efectivamente, muy bien. De paso, Cañazo, les vamos a dejar un link del documental de Madigraf, una fábrica sin patrones, así lo miran, que para mí es un ejemplo de socialismo en chico. Así que vayan y chusmen. Bueno, Chipi, muy bueno. Barras totales. Nosotros le decimos barras cuando una persona dice algo muy bueno y decís barras, tipo un poema, qué poemazo. Qué literatura. Aprendí entonces ahora que decir barras. Sí, Chipi, cuando... La tiro en el Congreso. Cuando alguien tire barras. Cuando estés hablando con Miriam y Miriam te tire barras. Chipi, una pregunta de la que no te vas a salvar. ¿Qué harías con más tiempo libre? ¿Qué haría con más tiempo libre? Leer más. Hermoso. Leer más. Chipi, muchas gracias. Tirar más barras. Tirar más barras. Chipi, muchas gracias por visitarnos. Estamos encantados con todo lo que nos compartiste, con todo lo que nos comentaste. Así que bueno, te veremos en tu active como diputado. En la lucha, como siempre en las calles. No es nada del otro mundo. Yo ya fui diputado provincial. Es un lugar de donde se habla. Dando después clase, es lo mismo de siempre. Y en la calle. A Chipi, una de las primeras veces que lo vi en la calle, Chipi, fue arriba de la Panamericana. Una de las primeras veces que te vi, Chipi, que te empecé a diferenciar, así dije, ese chaval. Fue en el medio de la Panamericana en el conflicto de Lear.
Ahí estuvimos con Nico del Caño varias veces. Tenemos Nos acá- repartieron un gas pimienta, que hacía Tremendo. puré el gas pimienta ese que nos tiró Bernie. Le ordenó a la gendarmería tirarnos en la cara mía, que yo ¿De le verdad? voy a decir al gendarme, pero escúcheme, ¿usted qué? En el gobierno de Cristina Kirchner. El gas, Ahí la efectivamente, tenés. efectivamente. Bueno, Y antes de irnos, tenemos acá un chivo muy especial que nos llega de que tenés una foto con Britney. Britney, espera, mirá No, el no. Chipi, ¿eh? No soy yo, los desmiento, miren. No. Es una fake foto. Estás Che, igual, pero es igual perrito. a vos. No sé quién es el chabón, ¿viste? Pero no soy yo, lamentablemente. Yo No, estaba como- no bueno. le estuve enseñando marxismo a Britney Spears, no vino a la cátedra libre Karl Marx. Tiene tu facha, el pero pibe, bueno, pero bueno. Hay un par Se de lo pierde fotos de Britney, Britney. se lo perdió Britney Spears de estar en una charla sobre marxismo. Mira, a lo mejor la convencíamos y después difundía, ¿viste? El socialismo, todo eso, bueno. Bueno, un saludo para Britney Spears, que es una desacatada universal y la queremos. Y un abrazo enorme para vos, Chipi, ¿eh? Bueno, gracias. Gracias y, por y venir. espero que ayude a que las nuevas generaciones abracen la lucha por terminar con toda forma de explotación y opresión, por la lucha por el socialismo. Grande, Chipi, gracias. Sostengo